Entonces hace 10 años estábamos posiblemente hablando de unos temas mucho más relacionados con el valor estético del diseño o el valor funcional del diseño, y hoy en día ya estamos hablando de unos campos en donde el diseño logra transformarse para hacer sinergias con otras disciplinas y ser mucho más, digamos que transversal para la creación de conocimiento o la generación de investigaciones o la gestión de proyectos. Y eso está muy relacionado con un concepto que es muy importante para nosotros y es navegar el frente difuso. Este es un concepto que nace digamos, la experiencia que tienen diferentes profesionales, entendiendo que la aproximación a los proyectos no necesariamente es con una certeza de que se va a solucionar, es más una exploración que permite, digamos, entender las diversidades y las diferencias y divergencias de un contexto puntual. Porque al final no necesariamente se trata de solucionar un problema, sino más bien de encontrar espacios donde se pueda generar valor. Y al encontrar esos espacios, o para encontrar esos espacios de generar valor, es importante navegar ese frente difuso o encontrarse con la incertidumbre que implica un proyecto abierto. ¿Sí? Eso es uno de los principios también de la innovación. La innovación no nace de responder preguntas cerradas, sino más bien de generar, digamos que reflexiones interesantes frente a diferentes paradigmas que se generan o que se producen. Entonces el frente difuso pues, se vuelve este campo muy fértil para que diferentes disciplinas como el diseño pues puedan empezar a dar frutos en relación a las habilidades que implica y cómo, digamos, los diferentes campos formativos o campos de acción del diseñador le permiten pues ser muy hábil en entender cómo se hace este recorrido y cómo entender diferentes contextos o diferentes situaciones y posiblemente conectar con posibles, yo no lo llamaría necesariamente soluciones, pero intervenciones dentro de un contexto. Dentro de la maestría de diseño existen como unas líneas que han sido como unas guías del trabajo que hacemos. No necesariamente son líneas temáticas, no es que hayan caminos definidos por cada uno de estos, digamos que ítems que ven ustedes en la pantalla, pero son más como elementos, eh, digamos que constituyen de alguna manera la visión que tenemos en la Universidad de los Andes frente al diseño. Entonces, uno es la innovación para el cambio social. Eh, hay todo un, hay todo un tema y un camino muy interesante alrededor de el trabajo con regiones y el trabajo en contextos, digamos, donde el diseño pueda funcionar como un agente de cambio. El segundo es un tema de tecnologías ágiles. Hay unos módulos que son muy interesantes dentro de la maestría que les van a permitir a ustedes explorar temas de tecnologías, tanto a nivel técnico como aplicado, eh, y que puede ser un camino muy valioso para pues, los que lo dominen y lo puedan, digamos que aplicar más adelante a sus proyectos. Está todo el tema de ecosistemas de creación, pues el diseño hace parte como de estas líneas o estas disciplinas que están fundamentadas en las culturas creativas, entonces fortalecer de alguna manera el ecosistema de creación a través de productos de investigación, creación, a partir de estrategias para la generación de nuevos modelos de negocios en las industrias creativas, el ampliar un poco ese espectro es importante y del producto al servicio, que es una de las, digamos, las líneas más poderosas que tenemos, ya que la mayoría de los programas que ustedes encuentran de diseño en Latinoamérica, básicamente, están muy enfocadas a la industria, al diseño industrial, eh, pero también se ha demostrado de alguna forma que la fortaleza de muchas de estas industrias, sobre todo en Latinoamérica y en Colombia, no es la de desarrollar productos, sino más la de ofrecer servicios.
Entonces, cómo cambiar un poco también ese paradigma de pronto el producto simplemente es un mediador para poder acceder a un servicio. Y esto también va muy en la lógica de todo este cambio tecnológico que estamos viviendo. Ya al final los productos pues son como puntos de contacto dentro de una experiencia mucho más amplia y una experiencia que se puede, digamos, que dar por los servicios. Entonces, estos son como además 4 líneas que permiten conectar un poco con esa idea del frente difuso. Si no, no son, digamos, no somos un programa que se enfoca en resolver problemas, sino más bien un programa que se enfoca en transformar las realidades que cada uno está viviendo para generar diferentes, digamos, tipos de valor dentro del contexto en el que trabajamos. Hay una serie de proyectos que se han desarrollado a lo largo de la maestría. Voy a pasar por algunos para no extenderme, pero sí me gustaría mostrarlos para que vean la diversidad de las cosas que se hacen. Este fue un proyecto, voy a achicar aquí mi pantalla para poder. Este fue un proyecto que se desarrolló al inicio de la pandemia. Fue un prototipo funcional, conceptual de lo que podrían ser unas máscaras, unos, sí, digamos que dispositivos de respiración que se ponían en la cabeza para los equipos médicos o el personal médico. No sé si ustedes se acuerdan, pero en ese entonces pues los vestidos eran como unos trajes de astronautas, y tenían pues unas restricciones importantes. Y aquí lo que se hizo y digamos que se construyó hasta cierto punto, nunca se escaló ni se comercializó, pero sí se desarrolló como este concepto de cómo crear un elemento que permitiera, eh, digamos que darle las facultades respiratorias a una persona o al personal médico sin que fuera un elemento supremamente estorboso, que mantuviera pues como todos los protocolos de seguridad, pero que al mismo tiempo estuviera pensado para, digamos, para permitir, digamos, la labor del personal médico. Em, Este es un proyecto más de creación, es una especie de lámpara, es una exploración más formal, de Andrea López como parte de su proyecto de grado. Ella desarrolló su proyecto de grado en conjunto con unos aprendizajes que tuvo en un intercambio que hizo a Finlandia. Eh, y al final también era un tema muy de las sensorialidades que podía generar, ¿no? Un objeto tan sencillo como una lámpara y cómo puede uno repensar de alguna manera, esa espacialidad o esa, digamos que, expresión formal que puede tener. Eh, este, a diferencia del otro, es más un proyecto de creación. El otro pues es más un proyecto que responde posiblemente a una necesidad. Este es más como una exploración formal y exploración, creativa en relación a un dispositivo. Em, este es otro proyecto que, a diferencia de los dos anteriores, cuenta con un componente muy grande de comunidad. Lorena Rodríguez desarrolló un proyecto en Boyacá. Ella era una estudiante que tenía una beca con la gobernación de Boyacá, y eso hacía que su proyecto de grado tuviera que estar vinculado de alguna manera al departamento. Entonces ella trabajó con los habitantes de la laguna de Tota para generar, diferentes tipos de aproximaciones y propuestas para la conservación de la laguna y la conservación de algunos de los recursos naturales de esa zona. Y fue muy interesante porque fue una aproximación desde la comunidad y no necesariamente desde alguna entidad que generara algún tipo de política pública, sino más desde el mismo conocimiento y entendimiento que tenían las personas de esta comunidad, y cómo desde ellos mismos se podían generar espacios que permitieran, ¿no?, la conservación de estos recursos. Entonces, digamos que a diferencia de los otros dos que estaban muy enmarcados de pronto en un artefacto o en un objeto como entregable, pues aquí ya es más como una estrategia y como un desarrollo más de poder aproximarse a las comunidades. Correo Patafísico es una especie, este fue uno de los primeros proyectos de grado que tuvo la maestría, y combinaba la idea de ciencia y tecnología para hacer unos servicios de aprendizaje para, niños y niñas que estuvieran interesados en aprender sobre STEM.
estas siglas que en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que tuvieran también un enfoque de género, que respondieran también a entender que, pues, que este mundo de las ciencias, no, de la ciencia y la tecnología no solo le corresponde a los hombres, sino que también habían un montón de inventoras y científicas, y el servicio era como una especie de correo en donde las personas que se inscribían recibían, o los niños que se inscribían recibían diferentes elementos educativos que les permitían hacer exploraciones de experimentos a nivel de ciencia y tecnología, eh, y les contaban un poco pues de dónde venía y quiénes eran las personas que lo habían desarrollado. Em, si me quieren interrumpir, también me pueden interrumpir, ¿no? Yo creo que unos 3 o 4 minutos más les muestro un par de proyectos más, pero si alguien tiene una pregunta, por favor me interrumpe. Este es un proyecto más como una especie de exhibición que se llamaba Retratos no hablados y generaba unas conversaciones muy interesantes a nivel y unas reflexiones muy interesantes a nivel de la violencia en Colombia. Cada uno de esos teléfonos, cuando uno lo levantaba, contaba una historia de una desaparición forzada, y de alguna manera era también una postura muy, muy crítica en relación digamos, a estas historias que a veces no se cuentan o que a veces de las que no se hablan. Este proyecto recibió varias becas y digamos que, premios para ser exhibido en diferentes lugares y para generar también como, o sea, su autora, María Alejandra, estuvo haciendo un doctorado a partir de una beca que se ganó con este proyecto. Entonces también son unos espacios, si se dan cuenta, la amplitud de los proyectos que se pueden generar van desde cosas muy funcionales hasta cosas muy reflexivas y muy, eh, digamos, que generan más como una provocación más que una solución. Este es un proyecto súper lindo, es una especie de robot que permitía imitar los gestos de una persona, entonces combinaba elementos mucho más técnicos como la programación, la electrónica y la mecánica, pero que de alguna manera permitían mostrar como un lado mucho más humano, que es todo este tema de las emociones. Entonces funcionaba como una especie de montaje o instalación donde la persona que se hacía enfrente de esta pantalla podía hacer diferentes caras o muecas y el robot copiaba eh, digamos que expresiones. Y de nuevo, pues en este caso no era necesariamente buscando generar algún tipo de solución, sino más abriendo como campos a entender cuáles son las posibilidades que me da la tecnología, la robótica, eh, y pues el ingenio detrás de pensar como, ¿qué pasa si este robot, ¿no? Normalmente interactuamos hoy en día con un montón de robots, algunos que no necesariamente tienen como esta visión antropomórfica, ¿no? No se ven como personas, sino que se ven como objetos, y de todos modos tenemos una serie de relaciones con estos objetos, pero ¿qué pasaría si empezamos también a buscar este lado un poco más, ¿no? Como encontrar más empatía con. Entonces yo creo que este era un proyecto que también buscaba hacer esa exploración y hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si por medio de esta imitación también empezamos a reconocer en nosotros mismos emociones que de pronto no veíamos a la hora de, por ejemplo, interactuar con un aparato? Entonces, también esos espacios como de generar esas preguntas incómodas también se pueden dar en este programa. Em, Colvita, o Culvita más bien, perdón, Cultiva, mi dislexia, perdón. Fue un proyecto que se desarrolló en el marco de las ciudades costeras al norte de Colombia, donde esta materia lo que permitía era generar un sistema de aire acondicionado natural. Esto hizo parte también de un concurso en relación a temas como de biomímesis, donde, digamos, lo más interesante de este proyecto fue que cuando se probó, o sea, estas materas, unas materas que por medio de digamos, el riego constante de las matas generaban o producían una especie de corrientes de aire que permitían reducir la temperatura en 1 o 2 grados donde se ponían.
Y eso fue muy interesante porque de la teoría de pensar que esto se podía hacer a la práctica, pues se logró, digamos, a través de un tema formal, de un tema material, de un tema también experiencial e de interacción, lograr hacer digamos, que elemento de medición de decir, sí, pudimos reducir, o sea, con dos o tres de estas materias que se pusieron en un cuarto, en una, en Barranquilla a tal hora, se logró reducir la temperatura en 2 o 3 grados. Eh, entonces son proyectos que también tienen un grado de exploración y de iteración muy importante. Insurgentes es un proyecto que desarrolló Solange, también como parte de ella estuvo trabajando con uno de estos campamentos que se creó por allá hacia el 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, en donde un campamento de mujeres exguerrilleras pues estaba esperando que se tomara una serie de decisiones y Solange fue y estuvo compartiendo con ellas bastante tiempo y al final generaron como un significado muy poderoso alrededor del pelo. Eh, y esto llevó a Solange a generar primero pues llevó a una peluquera al campamento, le hizo como un corte de pelo a las participantes, las que estuvieron trabajando con ella, y con el pelo ella hizo unos hilos y generó estos retratos bordados de las diferentes mujeres que estaban ahí. Y para ella era como ese significado de que le donaran el pelo y que le generaran como esa posibilidad de generar estos retratos, pues fue muy poderoso para hacer estas nuevas creaciones, como estas reinterpretaciones, como cuando alguien va a la peluquería porque necesita tener un cambio, pues para estas mujeres ese pelo, o el cortarse ese pelo y para Solange transformar ese pelo en hilos para poder bordar significaba ese cambio. En Tutela es un proyecto que nació de un ejercicio que hacemos en la universidad, un proyecto interdisciplinario entre Derecho, Ingeniería Industrial y Diseño, donde se busca mejorar los productos y servicios que tiene la rama judicial en Colombia. En este caso muy puntual estábamos hablando de las tutelas, y las tutelas en Colombia pues son un mecanismo que son bastante, es un mecanismo bastante utilizado, pero que tiene unas complicaciones para la mayoría de personas que no tiene conocimientos legales. Eh, y lo que se busca, digamos, desde la Constitución es que una tutela la pueda poner cualquier persona independientemente de su nivel de alfabetismo o su conocimiento legal. Eh, esta primera versión, porque además esta fue la primera versión de una serie de iteraciones que después vinieron como parte de este laboratorio que les contaba, pues fue un prototipo que permitía, digamos que contrastar y corroborar que sí se puede tener una herramienta digital que le ayude a una persona a redactar y crear su tutela sin necesidad de un abogado. Eh, este proyecto tiene una historia bonita detrás y es que durante el proyecto hubo un juzgado que desde su micrositio web decidió poner, digamos que la herramienta, y esto ayudó a que, digamos, durante el mes o mes y medio que estuvo al aire la herramienta, que todavía estaba como en una versión muy preliminar, pero ya lo suficientemente completa como para generar un expediente que se pudiera presentar en un juzgado o subir a la plataforma que tiene eh, la rama judicial, alcanzó a recibir como 150 tutelas o pues 150 escritos, de los cuales digamos que lastimosamente no supimos o no se pudo como hacer el seguimiento de cuántos se presentaron finalmente como tutelas. Pero lo que fue muy interesante fue empezar a entender que muchas de las preguntas y dudas que tenían los ciudadanos para redactar una tutela pues se pudieron resolver por medio de unos elementos muy, digamos que basados desde las narrativas y desde la creación de un buen guión para la construcción de las tutelas. KIP fue un proyecto de eh, este fue un proyecto que se desarrolló con ingeniería biomédica. Fue un estudiante que venía con un perfil muy desde diseño de producto,
y terminó haciendo en los laboratorios de ingeniería y sobre todo ingeniería biomédica y mecánica, tienen como unos laboratorios donde se puede hacer como monitoreo del paso, eso tiene otro nombre, pero ahorita se me escapa, de la marcha que tiene una persona. Y tenían un proyecto y era poder generar una muleta que fuera manos libres. Y este estudiante estuvo pues, durante su proyecto de grado trabajando en ese proyecto, desarrolló varios prototipos y al final generó un prototipo de muy alta resolución, no necesariamente la versión antes de una producción, pero sí de muy alta resolución, donde se podía, digamos que tener esta muleta que no era necesaria o no necesariamente se tenía que activar o utilizar con las manos. Entonces, también un proyecto muy técnico, con un nivel como de desarrollo de producto y de evaluación muy importante, porque cada prototipo pues iba a este laboratorio de marcha y se le hacían los respectivos como análisis para que pues, poder saber cuál era su impacto y su eficiencia a la hora de ser usado como una muleta. Y creo que este ya es el último. Desteta es una especie de acompañamiento, de servicio de acompañamiento para las mujeres. Este proyecto, Lina estuvo trabajando con mujeres que fueron afectadas por el escándalo de los implantes de silicona PIP. Muchas de estas mujeres acudieron a diferentes firmas de abogados para que las representaran en una demanda colectiva y el ejercicio que hizo Lina fue generar como un servicio de acompañamiento en paralelo que estuviera mucho más cercano a la experiencia de las mujeres, no desde el ámbito legal, sino desde el ámbito más emocional y de salud mental. Lo que ven ustedes ahí, esa mancha, es un sello que se crea como parte del cierre del proceso de explantación que se tiene que hacer. Muchas de las mujeres todavía tienen estas prótesis puestas y para que, digamos, puedan ser admitidas o tengan suficientes evidencias para que las representen, pues hay que hacer un proceso de explantación. Y en ese proceso de explantación hay un tejido que se genera cuando uno mete un cuerpo extraño dentro del cuerpo, se genera un tejido que recubre y esto se llama la cápsula, una pequeña cápsula de tejido vivo que también se debe remover. Y en el proceso, digamos que en el proceso médico, ese tejido tiene que salir, pero es un tejido vivo que de alguna manera es una huella de cómo el cuerpo reaccionó y se protegió a sí mismo de ese elemento extraño como puede ser el implante de silicona. Entonces las mujeres, digamos que el ritual de sanación al final cerraba no solamente con un acompañamiento emocional, sino con un sello que terminaba siendo la evidencia del cierre de todo este proceso hasta que, digamos, se generaba o se completaba la parte legal. Y fue muy interesante porque tenía unos matices muy, digamos, emocionales y muy humanos, ¿no? Al final, cuando uno piensa en situaciones como las demandas colectivas, lo que uno esperaría es que la demanda de alguna manera responda e indemnice a las víctimas o a las personas que fueron afectadas. Pero en este caso también pasaba mucho tiempo y lo que ellos necesitaban era como unas anclas emocionales que les permitieran también hacer cierre de estos procesos que finalmente se vivían como una especie de pérdida o duelo. Entonces se hizo digamos que este ya es un sello con uno de estos tejidos, pero también se hicieron unas simulaciones de tejidos y se hicieron unas validaciones con algunas de las mujeres que ya habían pasado por estos procesos. Ah, bueno, hay dos más, creo, sí. Estos son del semestre o del año pasado, el de Entutela, de Esteta, este planteamiento de branding para la marca EMA, que también es una exploración mucho más gráfica y mucho más como de la estrategia de marca y la creación de marca de una compañía. Eh, Fue un ejercicio mucho más de creación estratégica y de proceso y producto editorial que permitía como generar esta nueva imagen de esta marca. Y finalmente, el proyecto de Sebastián Londoño, que se llama La Ciudad Minimental, que es una especie de statement
frente a la idea de los monumentos. Él plantea como esta coyuntura entre el monumento es algo que alguna persona decide que debe estar, pero no necesariamente representa a una gran cantidad de personas en un territorio, mientras que el minimento debe ser un elemento que se construye a partir de las vivencias de las personas que se apropian de ese territorio y que no necesariamente tiene que durar eternamente, puede ser mucho más efímero, pero que tiene que estar lleno de significado, lleno de simbología para esas personas. Entonces el minimento como contrapropuesta al monumento lo que propone es una serie de intervenciones urbanas con diferentes técnicas y gestos artísticos que permiten transformar la ciudad. Entonces creo que esto es un muy buen como antesala a mostrarles la diversidad de lo que hacemos en la maestría. Y seguramente algunos de ustedes se preguntarán cómo lo hacemos. Eh, Y una de las respuestas es la maestría, pues no sé de qué disciplinas vienen ustedes, por eso quería hacer un poquito como una ronda rápida de presentación, pero en la maestría de diseño estamos abiertos a recibir aspirantes de todas las especialidades. Y eso es muy importante porque nos ha permitido generar unas sinergias inter y transdisciplinares a la hora digamos, de crear proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí podemos como hacer una pequeña pausa para que ustedes me cuenten, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son sus intereses? Entonces, no sé si alguno quiere empezar. Aquí tengo, el primero que tengo es Andrés, pero no lo quiero echar al agua de una. Pero si hay alguien que quiera empezar, Oh, sí, señor. Yo voy. excelente. Primeras. Y si puede prender la cámara un segundito para verlo, si la puede prender, como para ponerle cara. Ok, pues estoy desde el celular. Pues un segundo ahí Pero para saludarlo y verlo. voy a tratar. Bueno, Espera, hágale, hágale. No hay me problema. cambio, que me queda difícil, pero voy a tratar a ver si me cambio el iPad. O no, hágale, tranquilo, si quiere. Yo era Vale, aquí sí. como para Bueno, conocerlo. mi nombre es Andrés Alberto Peña Rincón. Actualmente ya soy egresado de la Universidad del Bosque de Diseño Industrial y pues me acerqué pues básicamente porque me agrada mucho como el concepto que tiene la maestría en diseño y pues me gustaría pues ampliar más como mis conocimientos y, pues al mismo tiempo trabajar en lo que sería en este ámbito profesional que pues en el que los diseñadores como tal nos encontramos. Y pues sí, sí tengo algunas preguntas, algunas inquietudes acerca del programa y pues no, muy emocionado también pues por lo que acabamos de ver, que la verdad sí, sí era como lo que uno esperaba, ¿no? Ok, gracias Andrés. Bueno, ¿con quién seguimos? Voy yo, entonces. Hola Voy a... Alexandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? He puesto mi cámara, ve un poquito oscuro, pero creo que ahí me pueden ver. Sí, ahí te vemos. Vale, bueno, mucho gusto. Yo soy Alexandra Zambrano, soy diseñadora gráfica de la Universidad Tadeo Lozano. Me gradué en el 2019 y desde ese momento he venido trabajando en diferentes cosas, no he seguido un camino tradicional, he estado en entornos en donde el diseño es funcional para públicos académicos, para desarrollar herramientas pedagógicas, hice un diplomado en la Universidad Javeriana de desarrollo de estrategias digitales para el aprendizaje, eso me interesa un montón, pero también trabajo a tiempo completo con una empresa que utiliza mucho la tecnología, se llama Hello Alice, está en Houston, Texas, y ellos apoyan a pequeños emprendedores con el uso de herramientas tecnológicas, en donde veo un poco relacionado también este tema como del aprendizaje virtual, el diseño instruccional, el diseño de interfaces, el diseño de experiencia, mucha maquetación, mucho trabajo también visual, porque pues digamos que uno de mis fuertes cuando estuve en la universidad fue el diseño a través de la representación visual. Me encanta la ilustración, me considero una muy buena dibujante, me gusta mucho la fotografía también, entonces a partir de todas estas herramientas he estado explorando estos años como en esas dos áreas que estoy mencionando y pues un poco también de lo comercial, ¿no? En equipos de mercadeo, un poco de publicidad, aunque eso no me llama tanto la atención, pero digamos que creo que he podido tocar diferentes áreas y diferentes como lugares. Esa sería como una introducción a quién soy más o menos y qué es lo que hago.
Ok, buenísimo. Muchas gracias, Alexandra. ¿Con quién seguimos? ¿Juan Caro se anima o con quién nos queda? Juan, Vale, Camilo y Fabio. Listo. vale. ¿Qué hubo? ¿Ahí me escuchas? Sí, perfecto. Eh, no sé por qué no puedo acceder a la cámara, pero pues bueno, mi nombre es Juan Carlos Caro. Actualmente estoy cursando séptimo semestre de diseño gráfico en la Universidad Piloto de Colombia. Me llamó la atención la maestría porque la verdad es que hace como o sea, como que tiene una sinergia dentro de lo que es la creación y el diseño, porque muchas otras se enfocan como en cierta parte o cierta rama como muy específica que pues, aunque permite pues tener como algunas áreas de reflexión, no permite como tantos espacios de creación colectivo, que es lo que pues a mí siempre me ha llamado como la atención como diseñador. Eh, He venido, pues ahorita estoy haciendo prácticas profesionales en una empresa, pero pues sí me gustaría como empezar a descubrir ciertas otras ramas que puedan combinar algunas otras, pues por así decirlo, ramas en cuanto a la comunicación, tanto visual como el lenguaje verbal. Ok, vale. Gracias, Juan. Hola, Muy ahí, bien. ahí me escuchan, perdón, Sí. ¿sí? ¿Qué más, Camilo? ¿Cómo va? Bien, bien, muchas gracias. Hola, hola a todos. Yo soy Camilo Chavarro. Yo soy arquitecto de la Universidad Piloto, de hecho. Me gradué en el 2022, no, perdón, en el 2020. Y básicamente, pues bueno, lo que me llama mucho la atención de la maestría, pues es el enfoque de la creación de proyectos y como toda esa idea que esas como esas ideas de poder como experimentar en muchas áreas. Entonces, desde que me gradué, llevo como un proceso creativo personal, como enfocado en la fotografía y en lo documental y en tratar como de enfocarme mucho como en lo cotidiano y en lo urbano y también en lo arquitectónico, porque pues me gusta mucho enfocar la fotografía como en esa área. También, digamos que con respecto a arquitectura, pues he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades dentro de Bogotá y también afuera de Bogotá. Entonces siento que digamos, esa línea de investigación me llama mucho la atención, el de la innovación para el cambio social. Entonces, pues ya básicamente es como eso. Ok, gracias, Muchas Camilo. gracias. Hola, falto yo. Sí, Fabio, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va Santiago? Bien, yo soy arquitecto e ingeniero de ahí de los Andes. En este momento, como me encuentro trabajando en una firma de arquitectura, he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en comunidades y en territorio. Y es algo que a mí me llama la atención, la maestría en diseño también, como por compañeros del pregrado, que también de alguna manera me manifestaron sus experiencias con ciertos proyectos en diseño frente a este tema del desarrollo para la innovación social. Y es lo que me llama la atención, como que en este momento estoy buscando y sí, estoy como interesado en poder como desarrollarme profesionalmente hacia ese ámbito. Eso es. Ok, buenísimo. Bueno, igual ustedes están todos como por la misma área de conocimiento, ¿no? Arquitectura, diseño, diferentes tipos de diseño, pero va a ser muy bonito porque también van a tener, digamos, si deciden aplicar, pues van a tener la oportunidad de interactuar con diferentes disciplinas. Entonces, por ejemplo, la corte actual tiene un microbiólogo, un estadista, una ingeniera mecánica, varias diseñadoras gráficas, un internacionalista. Entonces son unas cortes que son muy interesantes y lo que nosotros, digamos que al tener cortes pequeñas también lo que tratamos de hacer es generar como unas sinergias muy importantes, ¿no? Que los proyectos, digamos que respondan también a que se dé una posibilidad de conectarse a nivel disciplinar. Esa lista que ven ustedes ahí, pues son las diferentes, ¿no? Como disciplinas y de los diferentes lugares, tanto de Colombia como del mundo, que hemos tenido estudiantes. Ese sentimos que es un valor muy grande de la maestría en diseño, poder, digamos que, abrazar un poco esa diversidad. Y digamos que también entendemos el diseño
digamos que ninguno de ustedes, seguramente porque han estado muy como expuestos también a temas digamos, a procesos creativos, pues para muchos de ustedes seguramente esos procesos son un poco más naturales, pero también mucha gente viene buscando como esa idea de aprender sobre pensamiento de diseño, que es un poco estos procesos de investigación y de observación que nos permiten indagar e interactuar con el territorio, ¿no? Posiblemente Fabio y Camilo, que han trabajado con comunidades, saben lo importante que es tener como estos espacios de exploración y de conversación o de deriva con las comunidades para poder entender cuál es su situación y no llegar proponiendo una solución que al final no sabemos si se va a sostener en el tiempo, si la van a recibir bien o no. Entonces aquí también, digamos que la visión y el ADN de lo que nosotros trabajamos, pues está muy enfocado en eso, en generar unas muy buenas sinergias de conocimiento. Contamos con una planta profesoral amplísima. O sea, esto es una fotografía de la planta profesoral, creo que por allá en el 2021, 2020. Aquí están combinados arquitectura y diseño. De pronto, Fabio reconoce a algunos profesores suyos de arquitectura por ahí. Eh, Creo que lo interesante de aquí es hablarles que, por ejemplo, en diseño, así como recibimos disciplinas, personas de diferentes saberes y diferentes disciplinas, al interior del departamento también tenemos profesores con diferentes, digamos que perfiles profesionales. Entonces, así como tenemos diseñadores que vienen de escuelas desde la ingeniería o desde las artes, tenemos artistas, tenemos ingenieros, tenemos biólogos, tenemos politólogos, y todos, digamos que de alguna manera generando y conformando un poco como este tejido social que nos permite unir conocimientos. Eh, y yo creo que eso es valioso porque al final muchas de las maestrías se vuelven hiperespecializadas, ¿no? A veces uno encuentra maestrías en el campo del diseño que es como maestría en experiencia de usuario para la salud, o cosas de ese estilo que van muy hiperespecializadas. Esta es una maestría más de exploración, más de fortalecer como los conocimientos que ustedes tienen a partir de la creación de proyectos y de la creación de portafolios, que de alguna manera pues también pueden conectar con ese, digamos, como con esa transformación profesional que ustedes pueden llegar a tener. Déjenme ver si esto está actualizado. Sí, nosotros tenemos tres grupos de investigación en la facultad. Diseño tiene su propio grupo que está avalado como categoría A en Colciencias. Eso es la categoría más alta. Entonces creo que ha sido un gran esfuerzo tanto de profesores como de estudiantes, tanto de posgrado y pregrado para poder llegar a esta categoría. Porque además hay un proyecto que creo que es importante que ustedes conozcan, que es en la universidad desde hace un tiempo la Vicerrectoría de Investigación adicionó el nombre creación a su título. Y eso ha sido liderado más que todo por la Facultad de Artes, pero diseño ha estado también ahí muy pegado para generar, digamos que, o darle ese valor de investigación a las piezas de creación, ¿no? Los procesos creativos, las piezas de creación también son vistas como elementos de investigación. Eh, Esto es un poco de datos que tenemos tanto en arquitectura como en diseño. Y esto es muy interesante porque digamos que se muestra la diversidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? Productos de creación, pues es muy fuerte en diseño. Eh, También creo que históricamente por la maestría que ofrece arquitectura, que era muy en investigación, pues hay digamos que un gran número de productos bibliográficos más desde arquitectura. Eh, pero ahí digamos que empieza, ¿no? Empezamos a generar, yo creo que el mensaje aquí es decirles, la maestría está abierta a muchos tipos de exploraciones y exploraciones que les van a permitir a ustedes también, digamos que, desarrollar miradas críticas basadas también en esas experiencias que ya tienen.
No sé si tienen preguntas con relación como a la oferta de cursos o a cómo está distribuido el tema del programa. Básicamente es una maestría a 2 años, donde 2 años equivalente a 40 créditos. Justo ayer estábamos teniendo unas entrevistas con aspirantes e hicimos una sesión súper bonita donde teníamos también estudiantes que estaban actualmente en la maestría y se generó una discusión alrededor del tiempo. ¿Cuánto tiempo necesito yo para terminar la maestría? Sobre todo las personas que estaban trabajando hicieron esta pregunta. Y entre las estudiantes había una estudiante que entró en el 2020, ahorita está terminando su proyecto de grado, y su reflexión era que ella había empezado como con mucho afán, como quiero empezar y terminar esto rapidísimo, pero por situaciones ajenas digamos, o sea, más bien por situaciones circunstanciales, tuvo que ir aplazando un poco esto y la maestría se le alargó a 3 años. Pero eso le permitió interactuar con diferentes cohortes, ¿no? Ya, ella ha podido interactuar con casi 4 cohortes de estudiantes de maestría y eso ha sido muy enriquecedor para ella. Y nosotros digamos que nunca lo habíamos pensado de esa manera. Al final, no sé si ustedes saben cómo funciona esto, pero a diferencia de los pregrados, en las maestrías ustedes pagan por los créditos que ven. ¿Sí? Las materias normalmente, las materias de esta maestría son de 4 créditos y el sugerido en los 2 primeros semestres son 3 materias que son 12 créditos, pero si ustedes inscriben 2 materias, pues solamente pagan 8 créditos. Y eso también les va a generar a ustedes como la posibilidad de, mejor dicho, al final, si se demoran más, no necesariamente les cuesta más, que es un poco como este mensaje contrario en el pregrado, que uno tiene una matrícula que vale lo mismo para, no sé, 10 o 15 créditos o 20 créditos. Aquí ustedes están pagando por los créditos que ven. Entonces, digamos que se puede acomodar y ese es uno de los ejercicios que estamos trabajando actualmente digamos que en una pequeña reforma que queremos hacerle a la maestría para que sea también un poco más amable para los perfiles que están trabajando, ¿no? Entonces, creo que aquí, o a lo que quería llegar con esto, es que la maestría pues tiene unos cursos que son los estudios, que son los cursos que cargan, digamos, como con ese peso alrededor de la creación de proyectos de portafolio fuertes. Son cursos basados en problemas o ¿no? Las siglas en inglés es PBL, que es Project Based Learning, y que están más aterrizadas de pronto a las exploraciones junto con un aliado, una organización frente a algunos retos. Esos son 3 estudios, se ofrecen, digamos que en la historia de la maestría se han ofrecido unos 40, 50 cursos, todos distintos, así sean las mismas duplas de profesores. Usualmente lo que cambia es la temática. Y esos son 3 cursos que ustedes pueden ver en el orden en el que sea. A veces ustedes los van a identificar como estudio 1 o estudio 2 o estudio 3, pero al final eso no, digamos que no afecta de ninguna manera el orden en el que lo vean, no, ninguno es prerequisito de ninguno, siempre y cuando ustedes vean 3 de esos. Y el cuarto, pues ya es el proyecto de grado. Y el proyecto de grado, pues como vieron en los ejemplos que les mostré, eh, les va a permitir pues explorar de pronto desde esos intereses y esos conocimientos que hayan aprendido. Hay otros cursos que son los fundamentos, y los fundamentos lo que buscan es darles unas bases más como de technicalities para que ustedes puedan después ir incorporando en los diferentes proyectos. Está Fundamentos 1 y Fundamentos 3, que son, o más bien, Fundamentos 1 es como una introducción a la programación. Entonces, desde algunos ejercicios básicos de visualización de datos y trabajo con softwares que les van a permitir, es más, una representación bidimensional, pues van a tener esta introducción a la programación. Fundamentos 2 es más una exploración material, desde las materialidades. Y Fundamentos 3 es la unión de Fundamentos 1 y 2. Es cómo llevo la electrónica y los materiales, digamos que a un proyecto más grande. Hay 2 cursos de electivas. Las electivas, pues nosotros normalmente usamos o tratamos de hacer digamos que una oferta muy generosa en electivas.
pero si ustedes también quisieran ver electivas de otras maestrías, pues las podrían ver y esos son créditos homologables. Ahí, digamos, la sugerencia siempre va a ser, ojalá sean electivas que les ayuden también a, como a redondear un poco ese perfil, que les alimente un poco el perfil profesional. Y a veces hay unas selectividades muy interesantes que ofrecen otros programas que, dependiendo de cómo estén ustedes proyectándose ese perfil profesional, pues tiene más sentido verlas que las que ofrecemos nosotros. Y finalmente hay 4 créditos que aquí en este, a ver si más adelante hay una, no tengo la tabla periódica acá, pero ahorita la miramos desde la página. Hay 4 créditos que son en intensivos. Entonces, uno es este laboratorio de innovación aplicada, son 2 seminarios, un laboratorio de innovación aplicada y un viaje de estudios. Son cursos de un crédito, son intensivos que pueden estar entre 1 o 2 semanas, son 48 horas de trabajo y normalmente están metidos como en algún momento dentro del semestre. Estos seminarios, los seminarios son más base teórica, los laboratorios de innovación aplicada son como, pues su nombre más o menos lo indica, son como proyectos aplicados donde hay un componente de pronto teórico que permite generar algún tipo de aplicación y el viaje de estudios pues implica una experiencia inmersiva en algún territorio o en algún contexto. Eh, Creo que pasé muy rápido, pero es que no sé si hay alguna pregunta o alguien que me quiera interrumpir. Sí, yo quisiera interrumpir, Por si es posible. favor. Claro. Estuve hablando con un montón de gente, hablé con María Ordóñez, con Camila Padilla, les pregunté a todos porque me parecía muy curiosa esta manera como de presentar el programa. Mi pregunta específica es, ellos me explicaban que las materias siempre son cambiantes, pero yo no les entendí si era en relación a los casos de estudio que se realizan, que tú nos acabas de explicar, o en relación a los fundamentos. Ellos me decían que la oferta académica no siempre era la misma para todas las cohortes, de hecho, para todos los semestres. Entonces quisiera entender cómo eso, cómo cambia, porque sé que hay materias, o sea, me puse a mirar en la página de los Andes, de las materias, y me di cuenta que hay unas materias que no se están ofertando, por ejemplo, para este semestre. Entonces no entiendo bien cómo funciona eso. Y sí, y pues en relación a eso mi pregunta también es porque pues yo soy diseñadora gráfica y tengo algunas intenciones particulares y sé que mis otros compañeros posiblemente tienen otras, entonces ¿cómo eso casa si las materias son cambiantes? Es como más o menos la pregunta que tengo. Es una muy buena pregunta y no sé si va a poder responderte acertadamente, pero lo que yo supongo que te decían ellas es que no hay ningún estudio que se repita. Entonces, por ejemplo, yo he dictado varios cursos en la maestría. El primero fue un tema relacionado con innovación financiera en territorios rurales. Entonces, en ese curso trabajamos con un aliado que se llama el Fondo Patrimonio Natural y tuvimos la posibilidad de ir a digamos que a una comunidad, a un resguardo indígena, donde ellos tenían un proyecto andando y lo que querían era buscar, digamos que nuevos métodos tanto de dinámicas de ahorro como dinámicas digamos, transaccionales. Ahí salieron una serie de proyectos como resultados interesantes. Uno era utilizar el engorde de los animales como una especie de ahorro, por ejemplo. Pero entonces ese fue un curso. Yo después dicté otro que estaba relacionado más con diseño estratégico. Entonces trabajamos con Avianca para desarrollar como una serie de estrategias de cómo generar diferentes o mejorar los servicios que tenía la aerolínea en ese momento. Esto fue antes de la gran crisis de Avianca. Entonces, gracias a la gran crisis no pudimos seguir trabajando. Ellos querían, hay un modelo que tiene una universidad en Holanda con la aerolínea KLM y es que la aerolínea y la universidad funcionan como una especie de semillero de ida y vuelta. Y Avianca quería hacer eso con nosotros acá en los Andes, pero pues al final creo que por las reestructuraciones no se logró, pero digamos que ese fue otro curso que se dictó con temas de estrategia. Con temas de estrategia se han dictado cursos con Avianca, con Ramo, digamos que básicamente lo que cambia es
el reto y posiblemente la organización. Entonces, así el curso se llame diseño estratégico o lo que sea, posible que según los profesores, según el tipo de aliado y según el tipo de reto, pues sea distinto. Ahora, hay una lógica que todavía no está, digamos que es implícita en el orden de estos estudios. Por ejemplo, el otro semestre que empezamos con nueva cohorte, se ofrecerían el estudio 1 y el estudio 3. Y el estudio 1, los profesores que están, digamos que, alineados para dictar el curso de estudio 1, saben que digamos que su hilo conductor dentro del curso tiene que ser como una especie de em, como de balancear la corte. Entonces puede que haya unos que vengan con algunas, digamos, aprendizajes desde el diseño y otros, por ejemplo, no sé, alguien que venga de las ciencias sociales, pues no tenga mucho conocimiento. Entonces lo que se hace en ese curso es como que todo el mundo quede más o menos en un mismo rango, pero siempre va a tener como un proyecto de fondo. ¿Sí? Entonces, de pronto lo que te decían Camila y María es que es cambiante porque normalmente el curso nunca se repite. Digamos que a veces en el pregrado uno sabe que, no sé, el primer curso o el introducción a fundamentos tal, pues siempre tiene como la misma temática. Fundamentos 1, 2 y 3 son, digamos, como los más estructurados en ese aspecto porque siempre tienen, digamos, de hilo conductor, pues el tema de la programación, los materiales y este tema más como de los elementos interactivos o los objetos interactivos que sería Fundamentos 3. Y las selectivas, pues también nosotros, digamos que yo ahorita en mi rol de coordinador lo que trato de hacer con las selectivas es mirar el grupo que está, entender un poco cuáles también son como esas necesidades que están pidiendo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, nos han pedido mucho como este componente más de visualización de datos. Entonces vamos a tener una lectiva de visualización de datos y vamos a tener una lectiva de diseño de servicios. La de diseño de servicios va a estar enfocada más como en dinámicas de facilitación de procesos creativos, atadas, digamos, como al componente de diseño de servicios. Entonces, es una maestría que por su tamaño nos permite, digamos que siempre está en beta. Ese era, digamos, al inicio cuando salió la maestría, ese era como su eslogan, que es como siempre está en beta, siempre está cambiando y siempre está iterando. Hemos tenido unas situaciones como, por ejemplo, que no son los mejores ejemplos, pero igual los cuento porque me parece que vale la pena, de personas que han entrado a la maestría por un interés muy puntual en biodiseño, por ejemplo. Pero los últimos año y medio no se ha ofrecido nada en biodiseño y a pesar de que ha sido como una decepción un poquito grande para algunos de estos estudiantes, pues han tenido la posibilidad de explorar otros campos que no tenían contemplados. Entonces, entiendo tu pregunta y tu afán por saber cómo es esta matriz cambiante, cómo así que no sabemos qué va a pasar, cuál va a ser la oferta, pero de alguna manera las ofertas, o sea, así es como se ha estructurado, pero sí creo que, y tu comentario de pronto da lugar a una de las cosas que hemos estado pensando y es generar algunas líneas claras para que la persona que entre aquí con un interés muy puntual, por ejemplo, en temas de gestión o temas de innovación social o temas pues sepa que hay unos cursos que se van a ofertar en algunos momentos de la maestría que los van a poder tomar. Pero no sé si respondí tu pregunta, Alexandra, perdóname. Sí, sí, señor, sí, me diste como especificidad algunas cosas, un par de preguntas más relacionadas rápidas y ya. Eso que significa que si yo entro a un caso de estudio, por ejemplo, qué sé yo, con ramo y tengo un compañero que está en el del lado de arquitectura, supongamos, y yo del lado de diseño, a la solución o al desarrollo de ese proyecto, cada estudiante puede darle un enfoque particular o el trabajo es grupal y yo voy a tener que hacer trabajo de diseño industrial, voy a tener que hacer trabajo de arquitectura. No sé si me hago entender con mi Sí, pregunta. sí, a ver, eso dependerá un poquito como de la dinámica que defina el profesor. Yo te puedo hablar de los ejemplos que yo he tenido como profesor en estos cursos y justo ahorita que mencionas el de Ramo, me parece que el de Ramo puede ser un gran ejemplo porque Ramo nos dio un reto muy puntual alrededor, por ejemplo, ellos tienen una línea o estaban relanzando una línea de comida saludable, snacks saludables, porque tenían, digamos que esta idea de poder salir al mercado sin sellos, ¿no? Con la mal llamada ley de comida chatarra.
Digamos que muchas de estas empresas se empezaron a cuestionar y a tratar de reinventarse, y lo que trató de hacer Ramo fue con temas muy técnicos y tecnológicos para reducir la cantidad de azúcar y de sodio y de diferentes materias primas dentro de sus composiciones para poder salir sin sellos. Eso al final con la última regulación pues era imposible, pero el reto que ellos nos dieron era, digamos, en resumidas cuentas, relanzar la marca para que pudiera salir sin sellos. Nosotros tuvimos 4 grupos. Los grupos pues estaban compuestos, digamos que con una diversidad de perfiles, y cada grupo tuvo la posibilidad de, desde sus conocimientos, replantear el reto. Entonces, hubo un grupo que se enfocó en los empaques. Tenían un diseñador industrial, una diseñadora gráfica y una estadista, y lo que hicieron fue generar una especie de empaques que de alguna manera reevaluaban digamos que este concepto de saludable, y lo enmarcaban en una serie de eh, acciones sociales que ya hacía Ramo, y entonces ampliaban un poco la definición de saludable y decían: saludable no solamente es los ingredientes, sino saludable es como este concepto de sostenibilidad que puede llegar a tener la organización. Hubo otro grupo que se fue más por el lado, digamos, literalmente de salir sin sellos. Entonces su solución fue más como puntos de venta, como unos pequeños puntos de venta de comida fresca de Ramo. Entonces, y eran unos puntos más como de exploración de sabores y ingredientes, en donde ellos podían asegurarse que en pequeñas, digamos que cocciones o en pequeñas cantidades, se podía asegurar que, pues, que se cumplía con esa ley de la comida chatarra. Ahora, las panaderías, digamos, ninguno de estos puntos de venta de comida fresca, pues les aplica el tema de los sellos, aunque pues usen mucho más azúcar y lo que sea. Entonces también era una ventaja de lado y lado, solamente que su visión era: hagamos esto un poco más experiencial, que el cliente Ramo venga y diga: yo quiero crear una torta con este ingrediente, con este sabor, con mucha menos azúcar, a ver qué pasa. Otro grupo desarrolló ellos se fueron más por el lado de cambiar la audiencia y pensar en un tema de qué pasa si Ramo volvía a las loncheras. Espera un segundo. Creo que ¿Puedes subirle el mic? alguien tiene el micrófono abierto y estoy oyendo como, no sé si es... Ay, ¿papá? ¿De irte? Bueno, un segundito. Ya. Entonces, ellos se fueron como por una idea de qué pasa si esta línea de Ramo se vuelve la nueva línea de loncheras. Como qué pasa no, porque lo que se dieron cuenta es que los que consumíamos Ramo hace 20 años y ahora tenemos hijos, pues no le estamos dando a los hijos los productos Ramo, porque nos parece que lo que hicieron con nosotros fue un atentado delicioso contra la salud, pero no lo queremos repetir. Entonces crearon toda una nueva marca de productos Ramo con esta línea, pero que estaba enfocada a volver a las loncheras de los niños. Y el último grupo, que fue el más divergente, creó un sistema como una herramienta de innovación basado en la idea de panadería. ¿Cómo fue? Panadería. Bueno, tenían 3 palabras, y esas 3 palabras las conceptualizaron hasta que generaron como una especie de matriz estilo oráculo para poder desarrollar proyectos de innovación. Entonces, cada grupo pudo manejarlo. Normalmente puede que tengas un reto o varios retos, y según el enfoque y los estudiantes pues van a poder, ¿no?, ajustarlo a sus intereses. Entonces, espérense que llegó mi hija. Hola, estoy en una llamada entonces. Pero así como en este curso, digamos que teníamos grupos, también puede haber que haya cursos donde tengan trabajo individual. ¿Sí? Digamos que no es una regla, no necesariamente, eso depende mucho de cómo esté planeando el profesor o los profesores la clase. Pero no es, digamos que no es que haya que encasillarse en: si hay más arquitectos en este grupo, tenemos que hacer un proyecto arquitectónico, sino seguramente parte de la exploración les va a llevar a ustedes también a pensar cuál es la mejor manera de resolver esto.
Ok, entendido. Perfecto, sí me queda claro. Y la última pregunta es que no me queda claro. Cuando tú dices que en Fundamentos 2 se revisa lo material, los materiales, ¿a qué te refieres con eso? O sea, entiendo que el uno sea programación, introducción a programación y que el 3 sea una combinación de eso, pero cuando dices el 2 no entiendo. ¿A qué te refieres con materiales? ¿Al producto, al desarrollo de un producto visual tangible? Es más como al uso de diferentes materias primas para la generación de nuevos productos, pero es más una exploración desde el entender ciertos materiales o ciertas materialidades. Acá te estoy compartiendo la descripción de la versión de Fundamentos que se ofreció hace un año y estaba muy hacia las prácticas de autoproducción de materiales. Entonces, todos estos materiales que pueden ser hechos en la casa o que pueden ser hechos no desde un laboratorio de ingeniería química, sino más bien desde algunos conocimientos, pero que puedan llegar a tener un nivel de especificidad de resolución muy alta. Entonces aquí ellos hicieron muchas exploraciones de qué pasa si mezclo esto con esto y lo iban documentando hasta el punto de poder, no sé, cuando se devolvieran y miraran todas las iteraciones que habían hecho, pudieron replicarlas y potencializarlas, pero todo estaba enmarcado también en un proyecto. Entonces algunos tenían que hacer recuerdo un estudiante que estaba haciendo un proyecto relacionado con como un sistema para hacer una reforestación de corales en San Andrés. Entonces, toda su exploración se enfocó en un elemento que le permitiera a él generar como una especie de materas que pudiera llevar debajo del agua y que le pudiera permitir sembrar estos corales y generar esta reforestación. Entonces, ahora el del otro semestre o el que se va a ofrecer ahorita es más un tema de los artefactos y sus creadores. Entonces está mucho más enfocado a oficios, posiblemente oficios cerámicos, de cuero, ¿no? Diferentes tipos de oficios, donde igual el material, ya sea cuero, cerámica, joyería, lo que sea, se vuelve es el protagonista y lo que les va a permitir a ustedes es una exploración más desde el material. Ok, sí, señor, entendido. Bueno, yo me quedo ahí para que mis compañeros pregunten ya. Luego, si tengo otras, las hago. Gracias. Perfecto. Santiago, yo tengo una pregunta y es cómo esa oferta de cursos se puede enfocar a los tres rubros que ustedes manejan, como esos perfiles de diseñador que se saldría egresado, que es como el tema de la innovación social y los otros dos que mencionó al principio, porque estaba viendo un De, poco la oferta de cursos y era un poco más también como el tema de la tecnología, entonces... Es más, no sé si de pronto no esté toda la información o no la encontré completamente porque me da como un poco me genera dudas esa situación. sí. Eh, sí, ahorita solamente van a encontrar como la oferta vigente, pero el otro semestre, digamos, lo que va a ser estudio uno y estudio 3 van a estar muy enfocados en temas, digamos, el estudio uno va a tener un componente de cartografías territoriales, entonces fue un ejercicio que se hizo hace algunos semestres, pero que en este momento va a tener como una aterrizada mucho más a generar productos editoriales a partir de esta metodología de pronto de derivas y de conocer el territorio. No sé exactamente, porque me lo tienen que definir pronto para poder sacar la cartelera, cuál va a ser como el contexto de uso, si va a ser con una comunidad o si va a ser en Bogotá o si va a ser, pero digamos que ese va a tener un componente social importante. Y el estudio 3 se llama lo cotidiano en el espacio público. Entonces también es una exploración muy desde ir y recorrer ciertas zonas de Bogotá, ese sí va a estar enfocado en Bogotá, en donde entendemos lo público como algo privado también, ¿no? A veces uno piensa que lo público es un elemento colectivo, pero lo público también tiene un montón de dinámicas cotidianas que se pueden repensar y rediseñar. Entonces, digamos que el que van a encontrar ahorita, el estudio 2 que creo que es este que está, es que ahorita debe estar es solamente la oferta de los, espérense, yo me meto aquí a ver si está, de los cursos de verano. Pero de pronto el que usted vio fue Sí, yo estaba en esa página. Sí, yo estaba en esa página y dije, no este, sé si... este. Este es un, este,
es como muy tech driven, pero también tiene un tema importante de industrias creativas. Entonces le voy a contar un poco la historia de este curso. La corte que entró se le dio un montón de temas relacionados con innovación social. De hecho, ellos tuvieron un viaje de estudio al Tolima a mirar artesanos que trabajan la chamba. Y tuvieron como muchas clases muy como de oficios, herramientas, no sé qué, y no habían tenido nada relacionado con industrias creativas. Entonces, Ricardo Sarmiento, que es el actual director del programa de diseño, él ha trabajado mucho en temas de industrias creativas, dijo, no, aquí hay que ofrecer un curso de este estilo. Por eso se ofreció este curso puntual. Entonces, creo que también eso es un mensaje que me parece importante dejarles y es en el comité académico de la maestría también miramos un poco cómo se va, digamos que transformando la corte. Entonces, si vemos que los estudiantes están de alguna manera, porque a veces uno se puede descachar y ofrecer muchas cosas de tecnología y decir como, pues pucha, nos está faltando como el componente social. Entonces, normalmente, y eso también, digamos que de pronto va atado a la pregunta que tenía Alexandra, por eso también cambian mucho los estudios, porque vamos leyendo un poco cómo va evolucionando cada corte y según esas evoluciones, pues les ofrecemos o sacamos una oferta que también pueda ser lo suficientemente amplia para poder cubrir esas líneas. Eh, pero ahora, por ejemplo, no sé, esto es en el caso de este semestre que estamos cursando, digamos que se habilita un solo estudio, pero cuando hay dos estudios, pues ustedes también pueden optar por cualquiera de los, puede ser uno o tres. ¿Sí? Y hay estudiantes, por ejemplo, que llevan ya un año que en vez de ver el estudio 3 vuelven a ver el estudio uno. Y por eso es que es interesante que ningún estudio sea igual. Entonces, podríamos tenerlo como más tradicional. O sea, eso para los estudiantes es chévere, para nosotros es una logística tremenda, pero lo hemos logrado como afinar porque sí es muy interesante. Digamos, los que vieron el curso que yo dicté con Ramo, el año anterior habían visto la misma versión de ese curso, que también era con temas de estrategia y branding, pero lo vieron con otras organizaciones y con otras temáticas. Entonces, cuando vieron la oferta, dijeron, bueno, el otro estudio va a ser mucho más de creación, más de oficios, no nos interesa mucho, queremos seguir más por el tema de estrategia, porque profesionalmente nos vemos más como consultores de innovación o nos vemos más como ese. Entonces, esas decisiones también las pueden tomar ustedes. La oferta, digamos que es flexible en ese aspecto. Pero si no sé qué. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? La presentación que yo tenía ahorita. Sí, Como señor. Hay otra cosa que es chévere que de pronto, pues ahorita, digamos que les va a tocar imaginárselo, pero los estudiantes de la maestría tienen un salón propio para ellos que sirve para las clases como espacio de exhibición, tiene una bodega. Nosotros lo que hemos pensado es que al final las diferentes cortes empiezan como a generar una especie de relaciones muy cerradas que los convierten como una especie de familia. Entonces, ese salón propio de la maestría les ayuda a, eh, digamos, compartir conocimiento, además de las clases que se dan. Entonces, también es un espacio chévere porque lo moldean como se les ocurre. Entonces, a veces es un espacio de exhibición como lo ven ahí, o a veces es un salón de clases como lo ven ahí, o a veces simplemente pues generan, no sé, cualquier otro espacio que necesiten porque no sé, están haciendo algún ejercicio de algún curso y tienen que traer un invitado. Entonces creo que esa flexibilidad y esa como personalización de tener ese espacio es súper importante. Eh, los viajes de estudio ya les hablé un poquito. Este fue uno que se hizo en Puerto Valero, en Barranquilla, pero pues ha habido otros en San Andrés. eh, no había más fotos. También hemos estado en La Guajira. Eso también depende. Yo ahorita no les puedo decir que es fijo, pero estoy hablando con unas personas que me están proponiendo uno en Risaralda para el 2024. Un tema también de trabajo con niños en unos colegios, como temas de educación con niños, que podría ser interesante, pero pues me toca a mí, yo soy coordinador
eh, el man el que sale a vender, a conseguir aliados, de todo. Pero digamos que también hay una cosa bonita, es que en la maestría tratamos de tener diferentes tipos de invitados. A veces cuando logramos como uno top, pues es uno internacional o a veces son unos nacionales, pero siempre tratamos de tener como una oferta diversa de gente que pueda contarles sus experiencias y enriquecer también como sus visiones de lo que puede hacer el diseño. Y tenemos intercambios. Esta fue la información a marzo del 2021 de las universidades con las que hay intercambio. El intercambio lo pueden hacer empezando el segundo año. Ya les muestro un segundo. Eh, es este curso que está aquí. Empezando el segundo año, pueden hacer un intercambio. Es un curso de 2 créditos, pagan 2 créditos en la universidad y eso les permite a ustedes acceder a intercambio con cualquiera de las universidades que estaban en esta lista. Y allá en esa universidad uno lo que hace o lo que se ha hecho históricamente es como una especie de eh, prehomologación para que ustedes sepan qué cursos podrían ver y se les pueden homologar aquí por electivas, estudios o lo que sea. Y allá pues también ustedes lo que pueden ver es como si quieren meter más cursos. Lo único es que aquí pagan 2 cursos, 2 créditos, perdón, de un curso que se llama internacionalización. Eh, ya lo que es sostenimiento, tiquetes y eso, pues ya les toca a ustedes asumirlo, pero el tema, digamos, de la matrícula, pues es solamente los 2 créditos que se pagan acá. La mayoría de los estudiantes se van a Aalto, en Finlandia, es como una de las universidades que está como mejor rankeada y con más prestigio, pero pues hay una oferta interesante también en otros lugares. Estamos tratando de hacer convenios con OCAD en Toronto, en Canadá, con Colding en Dinamarca. Bueno, pues esto también, digamos que si a alguno le interesa cuando llegue el momento, pues hay que revisar esta lista porque algunos convenios se vencen, algunos se logran renovar, algunos cambian en sus detalles. Pero creo que este también es un tema chévere. Tenemos estudiantes que han hecho intercambio por un semestre y estudiantes que han hecho intercambio por un año y han hecho su proyecto de grado desde allá, por ejemplo. A ver acá estaba el programa. Yo me fui para el otro lado. Si estos valores no les paren bolas porque están desactualizados. Creo que el valor por crédito, no sé si ya está ahí, pero creo que está como en 1.500.000. Sí, aquí estoy, ya buscamos. Y pues bueno, estos son los documentos que necesitan tener para la aplicación. Hay una Sí, noticia es buena. 1.500.000. 1.500.000. Gracias, Paula. Se amplió la fecha de inscripción hasta el 7 de junio. Antes era el 26 de mayo. Estábamos hasta el 23 de mayo y quedó hasta el 7 de junio. Sí. Eso. Entonces, y yo no sé si para este semestre se va a hacer, pero pues si tienen también preguntas frente a los documentos que tienen que subir o los requisitos para aplicar, aunque en la página, creo yo, pero ustedes también me pueden decir, está súper bien especificado. Si tienen preguntas también pues nos pueden decir, por aquí está. Sí, señor, yo tengo una. Sí, sí. Esperen, se me olvidó enseñar mi cámara. Bueno, ahí. Hola a Tú, todos. Andrés. Pues yo recientemente ya terminé materias, ya soy como egresado. Estoy lidiando con un conflicto que tengo con la entrega de los documentos y em, pues a más tardar en julio me están dando ya el diploma. Entonces, no sé qué posibilidad haya como pues para poder ingresar a este proceso de admisión de ahorita. Hay una posibilidad, hay un documento que se llama, es como un compromiso donde usted, si es solamente ese trámite de recibir el diploma, hay un modelo que le permite a usted subir el resto de documentos, firmar este compromiso y apenas tenga el diploma, pues simplemente lo pasa. Eso se llama elegible, ya le digo, que como yo soy nuevo en este cargo, me tienen que tener un poquito de paciencia porque no me acuerdo de todos los temas técnicos.
No sé si Paula o Lía me ayudan con ese término, pero es como elegible, ay, se me olvidó el nombre. Candidato elegible. De candidato Como una elegible, carta de sí. compromiso. Es un candidato elegible y tiene una carta de compromiso, exacto. Sí, eso tienes que solicitársela a LIDA. Es un formulario que tú haces en el que te comprometes para entregar tu diploma cuando ya lo tengas, cuando ya lo recibas para poder completar los documentos de admisión. Y vea, es este párrafo. Dice, si usted es estudiante de último semestre de cualquier universidad del país y recibe su título profesional después del cierre de las inscripciones, puede presentarse bajo la figura candidatos elegibles. Hay un documento que el IDA le envía y usted simplemente se compromete a que cuando le entreguen el diploma, pues lo entrega. Ok, vale, vale, muchísimas gracias. Ok. Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Bueno, primero, buenas tardes y primero, Hola. ¿cómo está? Quisiera saber cuándo se pueden repetir esta charla. Muy buena pregunta. Podríamos repetirla, no sé, no hay unas fechas. De hecho, esta se abrió como extra oficial. Normalmente yo tengo abierto un espacio aquí cuando vas creo que es en admisiones. No, aquí. Ay, ¿dónde es? No, yo ya ni siquiera sé dónde estoy. Hay uno que dice agenda, una Para, cita con el... es que ese está en admisiones y está al final, Ah, sí, al final. Entonces, en donde admisiones al dice agendar final. citas, sí. En la última parte, contacto, agendar cita. Entonces, normalmente yo tengo este espacio de 4 de la tarde a 6 de la tarde para tener estas reuniones, solo que este lo pensamos como un espacio como abierto, pero si quieres puedes agendar una cita para el otro martes, por ejemplo, y podemos es como discutir ya temas puntuales. Pero así como este, pues tendríamos que, igual si tú ya, digamos, puedes, si quieres puedes dejar en tu chat, en el chat, perdón, tu correo para quedar como en la base de datos y hacerte llegar como las notificaciones de los diferentes como eventos que vayamos a realizar, pero si no, ahí en esa página, digamos, en la parte de admisiones al final donde dice contacto, puedes agendar una cita y normalmente mi espacio de atender aspirantes o personas interesadas es los martes de 4 a 6. Y ahí Bien, te genera como un link a a tu calendario con digamos, la dirección de la llamada en Zoom y todo. vale, entiendo. De pronto, esta charla veo que está siendo grabada. ¿Es posible cómo acceder a esta grabación? Sí, Eh, ahorita ya Juan David la comparte. Juan David no la deja. Listo, muchísimas gracias. Igual si quieres también agendar una cita, bienvenida. Pero sí, yo creo que podemos a los que estén acá y a algunos de los interesados, pues compartirles la grabación de esta charla. Mil gracias. Igual nos quisieras contar un poquito quién eres. Todos hicimos una presentación. No sé si nos cuentas así muy breve como... Bueno, eh, pues primero estoy súper avergonzada porque se me puso una reunión de trabajo que tiene ahorita y pues me tocó no atenderla. te, No ingresé tarde. no te preocupes. Yo creo que a todos nos ha pasado en esta transición del mundo virtual a la presencialidad de nuevo, como que se nos cruza todo con todo. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Kate Camila. Ya pongo la cámara como para presentarnos. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Kate Camila. Soy diseñadora gráfica de profesión. Ya tengo un tiempito de experiencia. Me gradué hace poquito. Sin embargo, pues como toda mi carrera, pues más o menos 13 años de experiencia. Adicional, mi enfoque como diseñadora gráfica es trabajar con derechos humanos. Yo en este momento estoy trabajando con la unidad de restitución de tierras y pues quiero pues que esta maestría me enfoque para no solamente entregar un producto terminado, ¿verdad? Sino
o tener más allá de un tema de marketing y estrategia, sino pues hacer muchas más cosas, ¿no? Que me permita como encontrarme y no pues seguir un patrón y pues quizá aportar no solamente desde el diseño gráfico per se, sino ya pues gestar proyectos, pues porque veo muchísimas, bueno, porque quisiera hacer una maestría, uno porque pues más allá de marketing digital, más allá de estrategia, pues veo que el producto final pues es muy efímero y sobre todo en el sector público. Entonces, pues digamos que tienen un equipo, generalmente los equipos en el sector público son muy pequeños y es como hágame la pieza, hágame no sé qué, y entonces uno comienza a ver que las piezas no tienen como una gran difusión y más allá, pues pienso que esto se articula desde las personas que hacen la gestión de los proyectos. Entonces, pues si quisiera hacer como eh, pues transversal en este tipo de, pues, de proyectos que hago parte y más allá también como dar un punto de vista pues puntual y funcional pues para la gente, ¿no? Porque realmente pues no es ni siquiera que la entidad quede bien, sino que la gente pueda recibir un proyecto, recursos, qué sé yo, varias cosas que están, pero que la gente no conoce de pronto por una estrategia de comunicación errónea. Entonces, pues esa es mi necesidad, pero pues quisiera, obviamente quisiera vender muchas más cosas de lo que pues tengo enfrente. Sí, no, yo te entiendo completamente porque yo tengo, justo estoy liderando un proyecto que se llama Laboratorio de Diseño para la Justicia con Derecho e Ingeniería Industrial y tenemos unos temas que están no necesariamente relacionados a derechos humanos, pero sí a acceso a la justicia. Y sí, con el sector público a veces es difícil, sobre todo con estos temas que son muy de exploración, ¿no? Como que a veces es como, necesitamos ya esto, como una pieza de comunicación terminada o algo así. Entonces, pero yo creo que hay bastante campo también para explorar eso. Digamos que recientemente hemos visto que hay unas necesidades y unos intereses muy grandes desde disciplinas como las ciencias políticas o el derecho de empezar a involucrar procesos de diseño y no solamente las habilidades que tienen los diseñadores. Entonces, sí, de hecho tenemos varios como internacionalistas y politólogos interesados y viendo la maestría. Y tenemos una profesora politóloga. Entonces, sí, creo que ese espacio que estás buscando se puede dar en la maestría. Podría ser un lugar de reinvención y ojalá, mi sueño es que, por ejemplo, la Corte Constitucional un día me diga, vamos a tener pasantías para diseñadores en toda la parte de experiencia de puntos de contacto de acceso a la justicia y no en la parte de mercadeo. ¿No? Porque a veces es como necesitamos un diseñador para que maneje la cuenta de Instagram de la Corte. Es como, qué aburrido, ¿por qué? Pero bueno. Pero sí, igual, chévere. Ahorita le decimos a Juan David que te comparta la grabación para que puedas oír toda la charla y la cháchara que les conté a los otros compañeros tuyos. Muchas gracias. Pero bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, duda. Igual los canales están abiertos. Aquí también está pues agendar cita o el chat de WhatsApp que creo que ahorita lo maneja Lida. Este Y lo pues, está manejando Paula, pero cualquiera Paula. sin duda que ya, o sea, no la pasa a nosotros, ahí la consultamos o la respondemos. Si les parece que este espacio fue chévere, podemos ver si en un par de semanas, antes de que se cierren como las inscripciones, pues hacemos otro. Yo creo que es chévere de pronto también oír un poco como estas inquietudes y estas ideas que tienen ustedes. Entonces, no sé si no hay más preguntas, pues muchas gracias por su tiempo, por haber participado, por haber compartido con nosotros pues esas inquietudes y esos sueños y esas visiones que tienen. Y esperamos pues poderlos recibir en algún futuro en esta maestría.